Extraño las voces. Extraño la música. Extraño las risas. Extraño esas miradas que me observaban con detalle. Extraño las compañías que contaban nuestra historia. Tranquilos. Ellos están en casa. ¿Regresarán? Hola, bienvenidos otra vez. Aquí estamos. Qué placer tener aquí a mi querida Livia Fresnedo. Hola. De Comex. Livia es la directora de Asuntos Corporativos de PPG Comex, Fundación Causa Comex, vicepresidente de Vinculación Empresarial de ProRP. Livia encabeza el área de Asuntos Corporativos de PPG Comex desde el 2015 y es directora de la Fundación Causa Comex. Entre sus responsabilidades está la gestión de la reputación de la compañía en México y Centroamérica a través de la implementación de programas de relaciones públicas, asuntos públicos y responsabilidad social corporativa. Dedica su tiempo a reforzar la imagen pública de la compañía, protegiéndola de los distintos riesgos de reputación. También se encarga de dirigir los esfuerzos por mejorar la vida de las comunidades vulnerables en México a través de la Fundación Causa Comex. Tiene 25 años de experiencia en comunicación externa, manejo de medios y contención, prevención de crisis. Tiene una maestría en comunicación institucional por la Universidad Panamericana, una certificación en comunicación digital por la Universidad de Texas y es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Miembro de la Asociación de ProRP desde 2005 y sumando esfuerzos, trabajando juntas, siempre encantados de tenerte aquí, mi Rumi, querida. Muchísimas gracias, Olga, mil gracias. Muchísimas gracias por recibirme, por escucharme. Sé que me estoy interponiendo entre ustedes y los Saber Awards, así que le prometí al comité organizador que les haría ganar un poco de tiempo del que llevamos de retraso. Primero que nada, déjenme platicarles algunos detalles tras bambalinas. Cuando estábamos planeando este congreso y estábamos decidiendo cuál iba a ser su título o el enfoque al que le íbamos a dedicar, surgió el tema de la ciencia de la influencia. Y el grupo más ortodoxo del panel no estaba de acuerdo y nos debatíamos si las relaciones públicas o la influencia es una ciencia o es un arte, o es una disciplina, o es lo que es. En el caso de hoy yo les voy a tratar de demostrar que tenemos algunos elementos de ciencia en base a la observación de los hechos y voy a tomar, como lo han hecho el resto de los otros conferencistas, pues el caso de la pandemia, porque sin duda es lo que más ha afectado nuestro quehacer en el mundo de la comunicación y las relaciones públicas. Primero que nada, denme oportunidad de darles un poco de contexto acerca de Comex, para que sepamos de dónde partimos. Comex es la empresa líder de pinturas y recubrimientos en el mercado mexicano, con un poquito más del 50% de participación de mercado. Tenemos 4,900 tiendas distribuidas a nivel nacional, lo que nos hace o nos pone en uno de los 5 retailers más grandes del país. Es decir, solo hay más tiendas Oxxos, Modeloramas, por ahí farmacias similares que tiene como 8,000 y después 4,900 tiendas Comex. Estas tiendas son propiedad de 650 concesionarios. Son empresarios independientes que distribuyen nuestros productos. No es un modelo de franquicia y ahorita les voy a comentar por qué hacemos esto. Tenemos 6,500 empleados en México. Empleados directos, pero pues si contamos a los empleados de tiendas somos más de 26,000.
Importante mencionar que somos la unidad de recubrimientos arquitectónicos de PPG. PPG es la empresa mundial líder en recubrimientos en el mundo. Y un dato curioso es que la marca Comex tiene 99% de brand awareness. Todos los mexicanos prácticamente saben quién es Comex. Entonces, en este contexto llegó marzo y nos enfrentamos a la pandemia y a las restricciones y los cierres de negocios que proponían las autoridades. En aquel momento, al principio, las autoridades nos dijeron que iban a considerar como actividades esenciales a la industria química y su cadena y a las ferreterías, y las tiendas Comex están pues registradas como ferreterías. Entonces nosotros dijimos, bueno, podemos operar. Sin embargo, además de pertenecer a la industria química, de ser una ferretería, tenemos muchísima visibilidad. Tenemos este brand awareness del que les hablaba y estamos considerados dentro de los retailers. De tal manera que primero salía el proyecto de decreto diciendo que se consideraba como empresas esenciales a estas que les comento, pero después, cuando salía en el diario oficial, prácticamente decía, pueden operar la industria química, menos las tiendas de pintura, literalmente. Esto cambiaba de estado en estado, no era parejo todo el tiempo. Entonces nos dimos a la tarea de defender nuestra esencialidad. Durante la pandemia, como la mayoría de las empresas, nuestra prioridad era cuidar la salud de nuestros empleados, de nuestros clientes, de la comunidad en general, pero mantener la continuidad de nuestras operaciones. ¿A qué retos nos enfrentábamos? Primero, teníamos que adaptar las estrategias que ya teníamos sin datos. Esto para Comex y para su área de mercadotecnia es algo sumamente complicado. Comex es una marca que está observada, medida, constantemente vigilada. Y de pronto sabíamos que los hábitos del consumidor estaban cambiando, sabíamos que había una oportunidad porque la gente estaba en casa, pero no teníamos datos y teníamos muy poco tiempo para reaccionar. También nos enfrentamos al reto de alinear las estrategias de comunicación. Pero estábamos los equipos separados, entonces eso dificultaba mucho la posibilidad de salir con un solo mensaje, con una sola voz, en fin. Estoy segura que esto le pasó a todos, no es algo específico de Comex. Pero también teníamos la misión de influir en nuestros concesionarios. Acuérdense que son empresarios independientes que quieren cuidar su negocio, que quieren seguir generando empleo. Y que no necesariamente siguen los lineamientos o las decisiones corporativas. Normalmente las siguen, pero hay que convencerlos, hay que influir en ellos para que sepan cuál es el motivo. Habría algunos que pensarían, pues yo voy a abrir y me pago la multa. Habría otros que decían, yo no voy a abrir. Al final logramos llegar a un acuerdo con casi todas las autoridades para que nos dejaran, sobre todo en las grandes ciudades como Ciudad de México, algunas zonas de Guadalajara, Monterrey, Hermosillo, por ejemplo, que nos dejaran operar con la cortina cerrada para no llamar la atención, para no hacer bola, pero sí que nos permitieran distribuir nuestros productos con servicio a domicilio. La estrategia al final, y aquí es una fortuna que me haya tocado la última conferencia porque voy a tocar lo que han mencionado prácticamente todos mis antecesores. Ya había Jeffrey Group hablado del tema de licencia social para operar. Pero lo que nosotros queríamos es que
independientemente de que teníamos la licencia del gobierno por ser una empresa esencial, digamos, pertenecer al grupo de las esenciales, queríamos que la gente quisiera que estuviéramos abiertos, quisiera que no se sintieran en riesgo, quisiera que pensaran que estábamos ahí para ellos y que estábamos ahí para ayudarlos. Y ese era el verdadero reto, conseguir que nuestras audiencias, que el público en general, nos permitiera seguir operando, independientemente del permiso legal que teníamos de las autoridades. ¿Cómo se obtiene licencia social? Bueno, pues lo primero es que hay que tener cierta legitimidad. Es decir, a uno no le van a creer en ese momento si de pronto de la buena sanada, si no eres un buen ciudadano, si no has sido consistente en tu presencia en la comunidad, no te van a creer. La verdad es que esa legitimidad sí la teníamos, sí podíamos pues apelar a que ya nos conocían y que podíamos seguir trabajando. Después está el tema de la credibilidad. Convencerlos de que estábamos tomando todas las medidas necesarias para que pudiéramos seguir trabajando de forma segura y lograr confianza para así tener la aprobación al final y tener esta licencia social. Ahora, ¿qué tuvimos que cambiar? Miren, lo primero es nuestro programa de impacto social México Bien Hecho. Este programa se dedica a unir comunidades y el resultado de este trabajo comunitario son los murales que ustedes ven por toda la República. Pero el mural es solo el resultado. Lo que hacemos es trabajar con la comunidad para darles herramientas para que se empoderen, para que puedan mejorar entre ellos mismos. Y el programa no podía operar porque necesita a la comunidad y la comunidad no podía salir. Entonces decidimos convertir ese programa en el programa México Bien Hecho Empieza en Casa. Y eso tenía dos vertientes. Una es, empieza en casa de nuestros empleados, de la propia empresa, con algunas herramientas de comunicación no violenta, de cómo convivir de pronto con la familia que normalmente no convivíamos, se hicieron algunos talleres, en fin. Pero también empieza en la casa de nuestros clientes y les compartimos, por ejemplo, un juego de mesa con el que podían pues evocar ciertas memorias y ciertas situaciones familiares que los cohesionan como familia. Les compartimos algunos stenciles para hacer sus propios murales comunitarios. Es decir, pasamos la estrategia que se hacía en la calle a poderla hacer en casa. El siguiente elemento fundamental en la estrategia del COVID fue bajarle el volumen a los temas que nosotros llamamos de inspiración, a los temas de color o que se pueden considerar menos importantes y subirle a los temas de protección. Es así como, por ejemplo, lanzamos. En aquel momento era nuestra pintura estrella, le pusimos un atributo antibacterial. No atacaba virus, pero sí protegía a la gente de las 4 bacterias más comunes. Y entonces esto haría que pues, los hospitales se liberaran un poquito menos al poner cierta más protección. Este lanzamiento estaba en el pipeline para unos meses después y tuvimos que acelerarlo para lograrlo. Les digo, nuestro eslogan dice embellecer y proteger la vida. Le bajamos el volumen lo más posible a la parte de embellecer en todos nuestros canales y se la subimos a la parte de proteger. Hicimos este lanzamiento del producto antiviral, pensando en el bienestar de nuestros empleados. Y lo que logramos fue
tener que adaptarnos a los servicios que los mexicanos nos estaban exigiendo. Fortalecimos nuestro servicio a domicilio. También todos mis compañeros han hablado de la importancia de la digitalización, pues la pandemia nos obligó a hacerlo y a fortalecer nuestros procesos de e-commerce, que en el sector de pinturas y recubrimientos tiene algunos retos. El color nunca es el mismo en la pantalla que en vivo. Son productos que además pesan mucho, en fin, y que al final pues tuvimos que poner en marcha nuestro sistema de e-commerce que tenía algunos pilotos y en fin, y la pandemia nos obligó a acelerar este proceso. Los medios digitales, además, después eran confirmados en los medios tradicionales. Es decir, había tanta información y tantas noticias falsas que lo que uno tenía que hacer, o lo que hacían nuestros clientes, era verificar cómo estaba el asunto en lo que veía en las redes sociales, lo verificaba después en los medios tradicionales. De tal manera que la comunicación integral, como les decía al principio, se volvió fundamental para poder manejar la pandemia. ¿Cómo sabemos o cómo pudimos medir, un poco hablando de este tema de si es una ciencia o no lo es, que sí teníamos o que sí conseguimos la licencia social? Lo primero es que las familias de nuestros empleados en tiendas estaban de acuerdo en que sus familiares fueran a trabajar. Sabían que los podíamos cuidar en la tienda. De tal manera que las quejas en redes sociales por estar abiertos, porque había gente trabajando, etcétera, se disminuyeron muchísimo. Ese fue el primer indicador de que estábamos logrando esta licencia social. Después, la verdad es que el sentiment en nuestras redes sociales siempre ha sido positivo. Sin embargo, empezamos a recibir muchos mensajes acerca de cómo la gente estaba pues arreglando sus espacios. La gente empezó a pensar que era una buena inversión pintar o corregir alguna gotera, en fin, que lo podían hacer ellos mismos además, y sentían que estaban aprovechando el tiempo en su casa. Entonces, por eso podemos decir que sí teníamos la licencia social, con una marcada disminución en las quejas, a costa además de una intensa comunicación con nuestra red de concesionarios y empleados de tienda para que siguieran los protocolos, el uso de cubrebocas, el lavado, aquel entonces el desinfectado de mostradores y los productos que entregábamos tenían mucha importancia. ¿Qué les puedo dejar? ¿Qué aprendimos de esta situación? La siguiente, por favor. Primero, ya nos decían encima, los empleados se convirtieron en los mayores prescriptores de reputación. No podemos olvidar la comunicación interna y la verdad es algo que no siempre le ponemos la atención que necesitamos. No se puede dejar a los empleados en segundo plano y eso lo aprendimos a través de la pandemia, o al menos lo reforzamos. Otra cosa que les quiero dejar como recomendación es que compartan sus objetivos con sus consultores, pero no me refiero a los objetivos de negocio, que esos todos pues cualquier propuesta de relaciones públicas debe estar alineada a los objetivos de negocio. Me refiero a los objetivos de su contraparte en la empresa. Ustedes saben cómo los miden, ustedes saben cómo esta persona pues va a ser considerada como exitosa, va a recibir su bono, tienen idea cuáles son sus KPIs o a qué se comprometió esta persona con su jefe en la estructura organizacional. En la medida en que podamos alinear estos objetivos, va a resultar un proceso mucho más exitoso. La otra parte, nosotros estamos muy acostumbrados a medir reputación, ya sabemos que se puede medir, etcétera. Pero déjenme contarles una anécdota. Estaba yo en un salón de clases
en una sesión de estas en donde los papás van a platicar a qué se dedica uno con niños de aproximadamente 10 años. Y yo pienso que logré explicarle al grupo este concepto de reputación. Pero después un niñito muy simpático levantó la mano y me dijo, bueno, está bien, pero ¿de qué tienen reputación? ¿Cómo? No entiendo cuál es tu pregunta. Sí, mira, ella tiene reputación de que dibuja muy bien, ella tiene reputación de que sus lunches son los mejores, pero ¿y entonces esa compañía de pinturas de qué tiene reputación? Estamos acostumbradas a medirla, tenemos algunos rankings, sabemos que tenemos buena reputación, pero ¿de qué? ¿Cuál es o sea, hay que tangibilizar qué es lo que queremos que la gente piense de nosotros, qué es lo que queremos que la gente perciba de nosotros. Esa parte a mí me abrió los ojos, es fundamental. No nos quedemos solo en decir tengo tantos puntos de reputación, hay muchas métricas. Conocemos de fondo cuál es tu verdadera reputación. Es un mensaje importante. Y la última recomendación que yo les quiero hacer es que nos adoptemos lo local, adaptemos a lo local. Lo general no funciona en todos lados y la pandemia nos lo enseñó mucho. Lo que estaba permitido en un estado no estaba permitido en el otro. Pues con esto yo les quería contar cuál fue nuestra estrategia, lo que nosotros aprendimos y al final lo que verdaderamente aprendimos es que lo esencial, lo verdaderamente esencial era seguir trabajando juntos por México. Lidia, muchísimas gracias. Te vamos a quedar a deber las preguntas. Entiendo, la falta de tiempo. Estamos a punto de empezar con los Sabre y tenemos algunas preguntas, pero las vamos a compartir con el auditorio para que Lidia nos haga favor de contestarlas y que todos sepamos cuáles son las respuestas de esto. Te agradecemos muchísimo, estuvo muy interesante. Creo que la parte de diferenciar lo local de lo general es algo que sí, es un aprendizaje clarísimo para todos y qué bueno que nos lo compartas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Extraño las voces. Extraño la música. Extraño las risas. Extraño esas miradas que me observaban con detalle. Extraño las compañías que contaban nuestra historia. Tranquilos. Ellos están en casa. ¿Regresarán? Regresaremos. Solo es cuestión de tiempo. Volveremos a vernos y abrazarnos. La vida es el color más importante. Solo es cuestión de tiempo. Te queremos ver de vuelta. Un México bien hecho empieza en casa.